te cogen la mano sin mirarte y como si fueras una escalera, pues llevan tu mano hacia lo que les interesa. Están haciendo una función de petición de manera instrumental y por eso no aparece la conducta de señalar. Pero no por eso, sino porque lo que se altera esencialmente es esta función. La función comunicativa de mostrar, de enseñar, de compartir, a pesar de que no exista. Esto no tiene por qué estar alterado claramente entero, puede estar presente. No forma parte de la alteración entera. Y de hecho es uno de los elementos de diferenciación que pueden ser relevantes. En los niños verbales, presencia de dificultades pragmáticas y semánticas asociadas a déficit de comprensión, ¿no? Puede aparecer conducta señalada aquí, con esta, pero las dificultades son fundamentalmente en la pragmática y en la semántica, en el uso de los medios verbales que tienen, ¿no? Más en niños no verbales, conductas dirigidas a captar la atención del adulto hacia los objetos. Esto es mucho más habitual en TEL que en TEA, ¿no? El niño con TEA a lo mejor está entretenido con los objetos, pero está usando el solo, no hay ningún interés en hacer participar al otro en ese objeto, ¿no? Funciones comunicativas complejas como pedir ayuda, atención o avisar, ¿no? Esto es más habitual también en TEL. Interés por múltiples objetos, mejor exploración del ambiente, hay como una iniciativa para mostrarse un explorador nato del ambiente, ¿no? Diferencias importantes también en el comportamiento social en momentos que son dirigidos y momentos que no son dirigidos. Esto no lo observas en autismo, no encuentras estas diferencias, ¿no?, entre momentos que son dirigidos y momentos que no son dirigidos, ¿no? O gestos o miradas para compensar. Cuando falta el lenguaje, pues se hace uso mucho más frecuente de gestos, de miradas, por ejemplo, miradas de tipo referencial, miradas para intentar entender lo que está ocurriendo en un acontecimiento imprevisto. Los niños con TEL, igual que el niño con desarrollo típico, mira a la mamá o al papá y a través de la mirada del papá o de la mamá trata de interpretar lo que está ocurriendo en el contexto. Esto está ausente en autismo. Estos son los ítems. Eso por lo que respecta a niños no verbales. Con respecto a niños verbales, como digo, dificultades en la pragmática, dificultades conversacionales, dificultades para manejarse bien con los elementos de fluidez que son necesarios en una conversación, con intereses restrictivos, con errores gramaticales y fonológicos, con habilidades mentalistas que pueden estar un poquito más intactas en los niños con TEL que en los niños con, a pesar de que haya ciertas dificultades para comprenderlo, que los niños con TEA, ¿no? Sobre todo si se asegura la comprensión del lenguaje, y aunque haya una cierta torpeza social cuando media el lenguaje. Como digo, ahí las diferencias pueden ser un poquito más sutiles, pero encontramos diferencias. ¿Y cuáles son un poco las características que sugieren la presencia de un TEA en lugar de un trastorno del desarrollo del lenguaje o de un TEL? Claramente, una alteración pragmática llamativa, no verbal y verbal. La alteración esencial desde el punto de vista del lenguaje y la comunicación en el autismo es una alteración en la pragmática, en el uso de los medios de comunicación de los cuales disponga, ¿no? A lo mejor no dispone más que de algunos signos o dispone de habilidades conversacionales. En un extremo del espectro estarán los niños de muy bajo nivel de funcionamiento, que a lo mejor solamente tienen un pequeño repertorio de signos. En la otra parte del espectro estarán los casos de alto nivel de funcionamiento con síndrome de Asperger, pero la alteración a todos ellos, común a todos ellos, es una alteración en la pragmática, verbal y no verbal. Y por eso, entre otras cosas, se altera la conducta de contacto ocular, ¿no? La conducta de contacto ocular estamos empezando a saber, por ejemplo, que empieza a ser saliente como diferenciación desde los 6 meses de vida en niños con autismo que son casos de alto riesgo. Sabéis que ahora se está utilizando con mucha frecuencia y con una
peso importante, una metodología de investigación en la detección temprana de carácter prospectivo, que son los casos de alto riesgo. Son los hermanos de los niños con autismo. Se les considera casos de alto riesgo, porque lo más estable es entre un 2 y un 7% de esas familias. Al centro, estaba solamente 2 horas, pero llegaba al centro y se daba cabezazos con todas las esquinas del programa, porque no entendía nada, no entendía nada, como de repente todo había cambiado para él. Bastaron 3 fotografías, una cosa similar a lo que ha dicho Carmen esta mañana. Una fotografía en la que él estaba en su casa, una fotografía en la que él estaba montando en el coche y una fotografía en la que él estaba entrando en el centro, ¿no? Y se decía, mira Guille, ahora estamos en casa, después vamos a montar el coche, un momento antes de montar el coche, mira Guille, que nos toca montar el coche, un momento antes de llegar al colegio, mira Guille, nos toca entrar al colegio. Bastó eso para solucionar esa situación, ¿no? ¿Cómo se está comunicando? Ese niño se estaba comunicando con nosotros a base de cabezazos, que no entendía nada, ¿no? ¿Qué tipo de funciones comunicativas está haciendo y para qué las está haciendo, ¿no? ¿Sobre qué o acerca de qué se está comunicando? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? Es decir, sobre todo esto tenemos que tener información para poder construir un programa de comunicación, ¿no? Para intervenir en comunicación, estos forman parte, son principios generales que son fundamentales, que yo creo que todos los conocéis. Comunicación frente al lenguaje oral. Si es posible sacar lenguaje, pues muy bien, tiremos de lenguaje, pero no siempre es posible sacar lenguaje. El habla es un código que es muy complejo. El habla, lo que yo estoy utilizando en este momento es un código que es el más abstracto que existe. ¿Por qué es esto reloj? Porque convencionalmente como comunidad hispanohablante, y valenciano no lo sé, pues nos hemos puesto de acuerdo por llamarle reloj. Pero si como comunidad hispanohablante nos ponemos de acuerdo en llamarle peluco, pues es peluco, ¿no? Hay una clara separación entre significante y significado. El habla se procesa en secuencias auditivo-temporales. Lo que yo estoy diciendo lo estáis procesando por aquí y en una secuencia en el tiempo. Y el habla, otra característica que tiene, aparte de muchas otras, es que desaparece. Lo que yo he dicho ha dejado de existir en el momento en que lo he dicho. Con esas 3 características, lo abstracto y conceptual, la información que se procesa en secuencias auditivo-temporales y con la información que desaparece, los niños pequeños con autismo tienen graves dificultades. Y a veces nos empeñamos en habla, cuando no está preparado el niño para el habla. ¿Qué pasa con los signos? No la lengua de signos, sino el sistema de signos como el programa de comunicación total de Benson Saffer, el de caramelo, por ejemplo, ¿no? Que no sé por qué además esto es caramelo, no sé qué relación tiene esto con caramelo, porque algunos otros signos pues los ves un poco más claros, pero este se lo debe haber inventado el Benson Saffer, ¿no? Porque parece que hay una cierta relación con la forma de denominar caramelo en italiano, ¿no? Pero no estoy muy seguro, ¿no? Siguen siendo muy abstractos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Antes no lo teníamos en cuenta. Y por eso muchos niños pequeñitos de bajo nivel en los que tú decides poner en marcha un programa de signos como este, puedes fracasar. Porque no estás teniendo en cuenta el nivel de abstracción que tiene el signo. Y cuando tienes que hacer el programa de discriminar entre el primer y segundo signo, fracasa estrepitosamente. También desaparece. Tú no estás caramelo. A lo mejor con este lo puedes mantener, pero otro, pues otro, yo qué sé, es decir, para hacer pues patata, que es este, aunque lo hemos simplificado de esta manera porque es más fácil para los pequeñitos, ¿no?
pero, o queso, no puedes estar, o vaca, no te quedas así colgado, porque también desaparece, ¿no? Leche, perdón, no vaca, leche. La única ventaja es que están entrando por aquí, pero tienen dos desventajas todavía. O sea, ¿qué pasa con el lenguaje escrito, por ejemplo? Tiene el mismo nivel de abstracción que el lenguaje oral, por lo menos en castellano. En castellano lo que se escribe se corresponde con lo que se dice, ¿no? No siempre, ¿no? En valenciano no, ¿no? Pero en castellano es un lenguaje casi transparente. Tenemos el problema de la B, de la V, de la C, de la Z, de la H, etc. Pero tiene dos ventajas. Una, que se procesa en secuencias visual temporales y que además no desaparece. Eso, por ejemplo, junto con algunas otras características que tienen algunos niños pequeños con TEA de alto nivel de funcionamiento, como interés por las marcas y los anagramas, puede explicar por qué algunos niños pequeñitos de este tipo, de alto nivel de funcionamiento, entran en lectura sin que hayamos enseñado nada al respecto. El niño aprende a leer solo, y es ese interés por los anagramas, las marcas, el Corte Inglés, Mercadona, no sé qué, que todos escriben igual, ¿no? Y esas características un poquito que tiene el lenguaje escrito, ¿no? Y si seguimos bajando del nivel de extracción, pues iremos a las imágenes y a lo mejor es necesario incluso utilizar objetos reales. A medida que tú bajas el nivel de abstracción, puedes hacer menos funciones comunicativas complejas. A medida que subes el nivel de abstracción, puedes hacer funciones comunicativas más complejas. Pero recordar, comunicación frente al lenguaje oral, ¿no? Y sobre todo en los pequeñitos. Hacemos uso de un código para hacer funciones comunicativas, para pedir, para nombrar, para comentar, para narrar, para describir, para conversar. Eso obviamente lo podemos hacer mejor con el habla, pero también se puede hacer a través de otros códigos. Crear motivos para comunicarse, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Sobreinterpretar y responder a todas las conductas del niño, demostrar que sus conductas sirven también para modificar el entorno, aprovechar todas las situaciones naturales, dotar de algún tipo de instrumento